Todavía se violan los derechos humanos en nuestro continente. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. Es cierto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es nuestro último recurso. Soy Francisco Soberón, director fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, que surgimos en un contexto particular del país, los escenarios de violencia política y del conflicto armado interno. Durante el régimen de Fujimori se estableció una modalidad operativa de crimen de Estado con el establecimiento de un escuadrón de muerte como el Grupo Colina, que desarrollaba operaciones encubiertas desde el Estado peruano. Uno de esos casos fue la masacre de Barrios Altos. Esta sentencia ha tenido incluso repercusiones más allá de Perú y ha tenido impacto en Argentina, en Uruguay. Ese es un hecho muy importante, creemos, de contribución de un caso peruano a abrir la posibilidad de cancelar definitivamente las amnistías como instrumentos de impunidad en América Latina. La Comisión y la Corte se adelantaron, fueron los primeros en establecer este carácter de violaciones sistemáticas y generalizadas. La Corte Interamericana emitió la sentencia sobre el caso La Cantuta, que establecía que era obligación de los estados el extraditar o el investigar y juzgar y sancionar a los responsables de crímenes como La Cantuta. Tenemos que valorar las contribuciones de un mecanismo de protección de derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericana. Por eso, hoy tenemos que salir en una acción decidida por preservar este sistema, por fortalecerlo, evitar el debilitamiento que algunos estados pretenden impulsar en estos tiempos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en peligro. Algunos gobiernos quieren debilitar la capacidad de la Comisión y de la Corte Interamericana de defender nuestros derechos. Por eso necesitamos defender a quienes nos defienden. Canal Capital, televisión pública al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una nueva edición de Historia Total y como no podía ser de otra manera, dedicamos este programa a la memoria de nuestro compañero Francisco Soberón, más conocido como Pancho. Él falleció el 7 de este mes y una serie de acontecimientos de su vida son parte ya de la memoria histórica de lo que fue el Partido Unificado Mareteguista y de lo que fue la actividad de Pancho en el tema de derechos humanos. La democracia del país no hubiera sido la misma seguramente sin la presencia de Pancho en todos estos años, que de alguna manera reconfiguraron el escenario referido al tema de derechos humanos en un espacio tan complicado como fue el de la guerra interna, el conflicto armado que tuvimos y que generó tantas tragedias en nuestro país. Para hablar de Pancho y estas cosas es justamente que estamos con Gloria Cano. Ella ha trabajado mucho tiempo con Pancho y estamos seguros que nos ayudará mucho este homenaje que queremos hacer. Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal Gloria? Lamentable lo de Pancho, pero nos ha hecho repensar todo lo que significó Pancho en nuestro país y en el tema específico de derechos humanos, ¿verdad? Bueno, sí, Pancho realmente deja un legado, no solamente de acciones, sino también de manera de cómo ver los derechos humanos, ¿no? Desde las víctimas, a favor siempre de ellas. Uno puede encontrar a muchos defensores de derechos humanos pero que no tienen esa misma mística que él le imprimía a todas las acciones y que se le imprimió a PRODE, realmente al trabajo de APRODE, ¿no?
Creo que como que fue su gran obra en el país en términos institucionales, ¿verdad? Ujú. ¿No? Claro, recordemos que él se inicia primero como asesor de grupos parlamentarios, precisamente en investigaciones de los derechos humanos, ¿no? Para después ya formalizar el trabajo en la institución, en APRODE, cuando se funda en el año 83. ¿Y qué hitos recuerdas tú en el trabajo de Pancho en todos estos años? Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? O sea, nosotros a través del tiempo hemos venido mirando cómo él vino trabajando junto con todo el colectivo de APRODE y primero dejando señas de todas las violaciones a los derechos humanos. No hay expediente judicial en que de algún caso emblemático donde no esté un telex o una carta dirigida desde APRODE firmada por Pancho reclamando, exigiendo la aparición con vida de algunas personas. Y esas cartas dan cuenta precisamente ahora en estos procedimientos judiciales actuales de la preocupación, pero también del desinterés o de la complicidad de algunas autoridades con respecto a las desapariciones, a las ejecuciones extrajudiciales. Luego tú encuentras a un Pancho exigiendo o luchando por democracia también en los años 90, ¿no? O sea, primero una etapa de los 80, la denuncia, la exigencia, el abrir paso a las causas en materia internacional, en toda la jurisdicción, tanto universal como interamericana. En los 90, luchando también por democracia, ¿no? Contra la dictadura de Alberto Fujimori, contra las leyes de amnistía, contra las leyes Cantuta, peleando por desactivar, digamos, todo ese aparato de muerte que fue el gobierno de Alberto Fujimori. Y luego tienes a un Pancho en los 2000, ya con la Comisión de la Verdad, abriendo paso a la justicia, y siendo también un férreo defensor no solo de la vida, sino también de la libertad, de todas las libertades, ¿no? Entonces, él en los 90 comenzó a trabajar con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, estuvo participando también en la coalición para la Corte Penal Internacional, ha sido vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y en estos últimos años se erigió como una especie de consultor o de sabio a quienes muchas de las organizaciones de derechos humanos de las Américas acudían. En estos últimos tiempos, hasta justo antes de enfermarse, él venía trabajando con organizaciones de Nicaragua, con organizaciones de Venezuela, siendo consultado por organizaciones de México sobre diversas situaciones, ¿no? Hay una dimensión internacional del trabajo de Pancho, sí, ¿verdad? sí, y que se desarrolló sobre todo en los últimos años muy intensamente, muy intensamente. ¿Qué casos recuerdas de los muchos que han habido en esta época trágica para el país en el que ha intervenido Pancho, que los casos más emblemáticos, como tú señalas? Bueno, para nosotros es importante, por ejemplo, lo que él hizo para los casos que fueron individuales, pero que en su conjunto conformaban un patrón de actuación, que era el caso Cabitos, por ejemplo. O sea, él en ese tiempo lo que hacía era denunciar, enviaban telex al Comando Político Militar señalando que había desaparecido tal persona. Y no solamente lo hacía a nivel nacional, sino también lo presentaba a nivel internacional a las Naciones Unidas y todo. Todo ese conjunto de acciones que él hizo en los 83, 84, han servido para formar un caso patrones y para demostrar judicialmente que no fueron casos esporádicos, sino que fue un patrón de actuación. Sistemático, ¿verdad? Sistemático. Entonces, toda esa actuación que se tuvo ha sido importante a través del tiempo. Luego, la actuación de Pancho en el caso Ajomarca. Él llega a Ajomarca, él viaja a Ajomarca, está ahí e interviene también asesorando de alguna manera a la comisión de investigación del caso Ajomarca. Posteriormente también se involucra en el caso Cayara y en los últimos años, en los 90, muy involucrado en todo lo que es el tema de violaciones de derechos humanos en el gobierno de Fujimori, ¿no? Caso Cantuta, caso Barrios Altos, caso de los sótanos del CIE, ¿no? Sobre todo en el caso
Barrios Altos y Cantuta fue, digamos que fueron los casos pilares por los cuales al final se condena, se enjuicia, se extradita, se enjuicia y se condena a Alberto Fujimori, ¿no? Esto les valió además una serie de amenazas de muerte, ¿cierto? Efectivamente, APRODE durante los 80 ha sido amenazado en múltiples oportunidades, pero en los 90 fue donde, digamos que la hostilización y las amenazas contra APRODE fueron mucho más fuertes, ¿no? A la puerta de APRODE llegó un arreglo floral con los nombres de diversos defensores de derechos humanos, entre ellos el de Pancho, firmado por el Grupo Colina, ¿no? También han habido infinidad de amenazas, de llamadas y también de estigmatización hacia uno que hacía que el trabajo fuera un poco más difícil, sobre todo en la relación con otras instituciones, ¿no? Incluso el asedio permanente en los últimos años contra el local de APRODE, ¿verdad? Sí, bueno, nuestro local ha sido visitado muchas veces, nuestro mural violentado también, vandalizado en algunas oportunidades, sobre todo en determinadas fechas, y en los últimos años también tanto el personal como nuestro local ha sido víctima de visitas de estas llamadas, la resistencia, los combatientes o la pestilencia, ¿no? Han sido siempre visitantes de nuestra institución, ¿no? Bueno, de local, tratando de hostilizar, pero la verdad que lo único que han hecho es fortalecer el espíritu de la gente de APRODE, como Pancho nos enseñó, ¿no? ¿Y cómo hacía Pancho para aguantar tanta presión, de los cuales seguramente la pestilencia es la menor, pero tenía me imagino una enorme presión de los mandos militares, de los reaccionarios de este momento, ¿no? La propia dictadura fujimorista? ¿Cómo hacía Pancho para aguantar esa presión? Pues mira... Pero Pancho nunca quiso irse, ¿verdad? No, Pancho nunca se ha ido del país, él estuvo aquí en forma permanente en las peores épocas, y nos consta, incluso cuando algunos de nosotros, integrantes de APRODE, recibimos amenaza, él se preocupaba mucho, pero sin embargo él decía que el lugar era aquí, o sea, la denuncia para él era la mejor protección. Decía, si no se sale a denunciar, si no se sale a señalar lo que está pasando, eres un blanco fácil. Entonces, siempre tuvo eso como mira de decir, pasaba cualquier situación de riesgo, hay que denunciarlo. Hay que poner en conocimiento no solamente al público, sino a determinadas autoridades a nivel internacional, a los relatores de Naciones Unidas, difundir y poner en conocimiento de las organizaciones internacionales lo que estaba pasando. Esa creo que fue su mejor, digamos, defensa, pero también imprimió dentro del equipo de APRODE una suerte de unión, de tal manera que, por ejemplo, los almuerzos en APRODE siempre fueron almuerzos donde todos nos reíamos, todos conversábamos de las anécdotas del día, de lo que pasaba o de las situaciones, de los procesos, etcétera, incluso a veces hasta con un humor un poco negro, ¿no? Pero nos reíamos de la situación y Pancho estaba ahí, Pancho se reía y alentaba esa situación de hacer una especie de desahogo, pero que al final nos fortalecía al equipo, ¿no? Y yo creo que eso fue su gran fortaleza de él, el haber formado un equipo humano que se sintió también muy unido a él y a las causas de derechos humanos, ¿no? Ahora que lo mencionas, Pancho era un gran sibarita, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Sí. Él le gustaba no solamente probar, comer. Cuando yo he viajado con él, me enseñaba los lugares donde se podía encontrar los ingredientes especiales para alguna comida, o donde se comía lo mejor, el mejor ceviche, el mejor estofado, el mejor seco, el mejor frejol, ¿no? Siempre. Y cuando te invitaba a su casa, porque él era una persona muy generosa, te abría su casa y siempre le gustaba preparar novedades, digamos. Yeah. Y cuando tenía un viaje regresaba ya con las recetas y con los ingredientes y te exponía, ¿no? Ahí y te hacía probar. Y la verdad que no, él ha sido siempre un excelente anfitrión, y le encantaba acariciar con su comida y con su afecto, demostrar su cariño a la gente, ¿no? Mira,
Eh, Además, Pancho era un militante del socialismo, ¿verdad? ¿No? Sí, no, o sea, Pancho, el trabajo siempre estaba orientado a buscar una sociedad mejor, a buscar que la dignidad humana sea siempre el centro, sea respetada, que no tenía que tenía que haber una sociedad donde todos pudiéramos ser felices, ¿no? Donde los derechos fueran respetados. Su gran amistad, su gran ligazón a Javier siempre fue el sello también del trabajo en APRODE. O sea, para nosotros Pancho y Javier eran como, digamos, los guías del trabajo, ¿no? O sea, donde teníamos que mirar, donde efectivamente había una situación de violación de derechos, pero no solamente esa situación, sino cómo remediarlo, cómo proponer una sociedad diferente, cómo modificar la situación actual. No bastaba el juicio, la denuncia, el juicio y la sanción, sino cómo modificar esas situaciones que habían generado esa injusticia, esa desigualdad, ¿no? O sea, esa falta de acceso a la justicia a las personas, ¿no? Claro, el trabajo de Javier de Canseco en el Parlamento en pro de los derechos humanos y denunciando constantemente desapariciones, masacres, se explica bien si se entiende el trabajo de Pancho que desarrollaba en ese momento en tándem con él, en equipo con él, ¿no? Sí, efectivamente, en equipo con Javier Díaz Canseco y con el equipo que trabajaba con Javier. Y siempre ha sido alentado, digamos, alentando el ver la dignidad humana ante todo, ¿no? En todas las situaciones de personas con discapacidad, de las personas de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, siempre mirando el proteger, el defender, el señalar el respeto a esas dignidades. Yo recuerdo mucho que en una ocasión incluso estaba Javier, estaba Pancho y algunas personas, donde comenzó a hablarse del trabajo de APRODE, y alguien mencionó de que APRODE era la voz de los sin voz. Y la reacción de Pancho y de Javier fueron la misma, dijeron, todas las personas tienen voz, todas las personas tienen voz y tienen que ser escuchadas. Lo que pasa aquí en estas sociedades que no son escuchadas, todos tienen voces. Lo que pasa es que hay algunas que seleccionan voces para ser escuchados. Aquí APRODE, ni nosotros como defensores somos la voz de nadie. Nosotros lo que queremos hacer es que se escuche todas las voces. Y es cierto, nosotros no somos la voz de nadie, ¿no? Como defensores de derechos humanos no podemos reemplazar la voz de las víctimas. Las víctimas tienen su voz y lo que tenemos que hacer es acompañarlas, fortalecerlas, pero también exigir que se les escuche. Eso es una de las claves del trabajo de derechos humanos, ¿no? Ahora que la democracia peruana está tan golpeada, tan atacada por diversos agentes, desde la mediocridad de un gobierno que no responde a la promesa que hizo y desde los intentos de una ultraderecha y derecha por regresionar, ¿no? Creo que trabajos como el de Pancho en pro de derechos humanos son una columna vertebral de lo que la democracia peruana puede ser como construcción, ¿verdad? Ah, claro, o sea, no se puede entender una sociedad donde no se respeten los derechos humanos. Y estamos efectivamente en una fase de regresión. Entonces, por eso es que hay que salir y por eso es que hay que defender lo ya conquistado. Y no podemos darle un paso atrás, no podemos dejar que se dé un paso atrás en esta sociedad, porque ha costado mucho poder dar acceso a la justicia a las víctimas del conflicto. Ha costado mucho de que se pueda reconocer las situaciones de discriminación por diversas situaciones hacia las personas. Tenemos que mirar la sociedad de una manera diferente, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el pilar de toda sociedad tiene que ser el respeto a los derechos humanos, y no podemos dejar de pensar en que en la situación actual es una total regresión a ello. Alguna vez Pancho dijo, yo no puedo hacer de los derechos humanos un tema de táctica política. Y entonces luego lo escuché señalando las agresiones a derechos humanos que había en Nicaragua, ¿no? Cuba mismo, Venezuela, que en términos generales uno puede decir, bueno, pero son primos de la izquierda, primos del socialismo, ¿no?
¿ya? Y entonces hay que tener cuidado con eso. Pero Pancho se atrevió a deslindar muy rápidamente con eso, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Él ha deslindado con el gobierno de Nicaragua, con los abusos que efectivamente existen, las violaciones que existen en Venezuela, también con algunas situaciones en Cuba, etcétera. O sea, él no ha sido, digamos, no se ha hecho la vista gorda como a otras personas que podían haberse hecho la vista gorda con algunas situaciones. De hecho, sus últimas preocupaciones en estas últimas semanas han sido los defensores de Nicaragua, ¿no? Las últimas comunicaciones con la gente incluso del CENIT en Nicaragua fue el viernes antes de que él se hospitalizara. Él se hospitaliza el domingo y el viernes él estaba trabajando con defensores de Nicaragua, ¿no? Yo he visto las cartas muy sentidas de los defensores de Nicaragua, de algunos defensores de derechos humanos de Venezuela que han escrito, que también habían estado en conversaciones con él para ver algunas acciones de defensa de defensores, ¿no? Entonces, Pancho siempre ha sido una persona que no ha mirado, digamos, que ve la integralidad de los derechos humanos, pero que efectivamente no ha hecho distinción. Muchas personas incluso nos han tratado a Pancho y al resto del equipo de APRODE de señalar como que simplemente hemos defendido a personas o que han sido sospechosas de terrorismo o que han sido víctimas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que nunca hemos defendido, que nunca se ha defendido a personas del ámbito policial o del ámbito militar. Y digo, pero eso no es cierto. O sea, Pancho fue con toda la defensa del general Robles. Por ejemplo. Por ejemplo, nosotros involucró a PRODE y él mismo estuvo al frente para hacer la denuncia por lo ocurrido con Mariela Barreto. Exacto, sí. Y Mariela Barreto no solamente era una militar, sino era una agente de inteligencia del destacamento Colina. Claro. Pero por supuesto que no merecía, como ningún ser humano merece, ser asesinado, descuartizado y desaparecido parte de sus restos. Entonces, esa visión de derechos humanos para todos es la que Pancho la tenía y que se la imprimió al trabajo de APRODE. Su posición sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua es de verdad ilustrativa porque nos hace entender que el socialismo no puede ser un socialismo tuerto, ¿verdad? ¿No? El socialismo, una de sus ejes de construcción más sólidos precisamente es el respeto a los derechos humanos, ¿no? No es posible, en la lógica que planteó siempre Pancho, un país socialista o un instrumento político que se diga socialista que no tenga como gran referente el tema de derechos humanos, ¿no? Por supuesto, el centro tiene que ser la dignidad humana, que la gente pueda desarrollarse, vivir, tener las mismas oportunidades en libertad y con las mismas posibilidades, ¿no? Y lo que estamos viendo nosotros ahora en Nicaragua, en Venezuela, no es eso. Es muy lamentable, de verdad. Es muy lamentable. Entonces, los derechos humanos tienen que ser, no tienen, o sea, no se puede, como tú dices, mirar solamente a los gobiernos de derecha, sino también a los gobiernos de izquierda con mucha mayor razón. Porque si tú señalas de que eres de izquierda y que vas a respetar al ser humano, y que el ser humano no sea el centro de su dignidad, no sea el centro de tus planes de gobierno, entonces no eres de izquierda. Exacto. O sea, hay un gran debate en los últimos años en la política nacional e internacional sobre finalmente qué es la izquierda, ¿no? Si eres un agresor de derechos humanos, no puedes. No puedes ser de izquierda. Eso te descarta como elemento izquierdo, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Igual que si eres un agresor de mujeres, ¿no? ¿Ya? O sea, no tiene sentido, ¿no? Eso es parte inmanente, creo yo, una parte integrante de tu concepción de izquierda y tu actividad izquierdista, ¿no? Pero además, Pancho, desde el PUM, ¿no? Y luego ya lo he visto en experiencias unitarias como el Frente Amplio, ¿no? Nuevo Perú, ¿no? Siempre animando esas formaciones, ¿verdad? Claro, él siempre ha estado animando y tratando siempre de buscar como
como un referente donde poder imprimir el carácter, la visión derecho humanista, ¿no? O sea, que dentro de su plataforma digamos, programas de gobierno o programas idearios de los partidos puedan estar centrados en los derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso es lo que trató de imprimir siempre. Sí, siempre es lo que permitía un vocero de confianza en ese tema, que no solo tenía un discurso sobre el asunto, sino que había hecho de su vida, ¿no?, un proyecto al servicio de la defensa de derechos humanos, ¿no? Sí, efectivamente. Además, él cuando estuvo como secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como abrió las puertas al movimiento feminista, a los movimientos de diversidad sexual, ¿no? Entonces, que hasta cierto momento habían tenido como alguna reticencia de ingresar a los movimientos de derechos humanos porque pensaban como que o que se podían discriminar por algunas visiones de algunos organismos que eran de iglesia. Pero Pancho logró esa apertura y esa consolidación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en todo, Claro, en esa dimensión, ¿no? Claro, como que lo convirtió en un lugar seguro también para estos movimientos, ¿no? Efectivamente. ¿No? Sí. Una visión bastante amplia. Una visión, ¿no?, muy amplia y creo que muy que respetaba el centro, ¿no?, de los derechos humanos. No. Bueno, Gloria, te agradezco haber estado acá con nosotros y sobre todo en este homenaje a Pancho Soberón, nuestro compañero. No, muchísimas gracias. Sí, yo creo que nos corresponde pensar y evaluar también todo el legado que ha dejado Pancho. Hay muchas cosas que él ha realizado a nivel nacional e internacional y que nos toca todavía la tarea de sistematizar, porque efectivamente hay que trabajar esa memoria de todo el legado de Francisco Soberón, ¿no? Estoy completamente seguro. Muy amable por estar acá, Gloria. Muchas gracias. Bien, hemos llegado así al final de Historia en Total. Esta vez dedicado a nuestro compañero Francisco Soberón, más conocido como Pancho Soberón.